ahora sí. Bien. Ahora estamos conectados. Seguimos hablando con Norberto Malaguti sobre Antonio Devoto. Ahora sí. ¿Quién fue Antonio Devoto? Bueno, sí, porque vos sabés que al barrio, al llevar su apellido, hay una asociación muy directa. Muy directa que a veces lleva a la confusión. Como Claro, que si como que todos Antonio es el sabemos quién fundador. es. Claro, todos sabemos quién es, Después lo pero vamos nadie a explicar sabe. por qué no. Lo primero que tenemos que decir que Antonio Devoto nace en 1833 en una ciudad, podemos decir, para aquella época, que era La Baña. La Baña está en la Liguria, Italia, al sur de Génova, y una familia bastante numerosa. Una compañera nuestra, Susana Costa, que viajó varias veces a Italia, inclusive tiene fotografías y datos que recabó de su familia, que era bastante numerosa, tuvo un hermano sacerdote. No era una familia común, era una familia que tenía una buena formación y la vivienda de ellos era muy importante. Con decirte que en una Italia donde el 85% de su población era analfabeta, Antonio, cuando llega acá con 17 años, tenía 8 años de formación educativa. Es decir, cuando hablamos de 8 años tenemos que hablar de una primaria y seguramente alguna enseñanza superior. Y llega en el año 1850 a la Argentina, época en que aún gobernaba Juan Manuel de Rosas. Viene porque ya su hermano mayor se había radicado unos años antes. Su hermano tenía una venta, comercio minorista mayorista, y que va creciendo. ¿Qué ventaja tienen los Devotos? Primero, una formación. Segundo, una experiencia europea. Y llegan a un país que, si bien esa etapa es una etapa de crisis, porque al poco tiempo cae Rosas, vienen con una visión y un entusiasmo de desarrollo. La Argentina era un país bastante rudimentario, donde fundamentalmente se basaba en una economía primaria. Pero ellos van desarrollando y van pasando distintos procesos de desarrollo económico. Pasan de minoristas a mayoristas, sus relaciones con Italia le permiten a él empezar a establecer relaciones de negocios de compra a Italia y venta a Italia. Entonces pasan también al proceso de importación-exportación. Su casamiento con Rosa Viale, los Viales eran una familia muy importante, dedicada al comercio exterior, a la navegación, lo ubica también en una situación de cierta aristocracia o de cierta burguesía económicamente importante. Pero era un hombre evidentemente muy talentoso, pero además una capacidad de trabajo fenomenal, y que veía en la Argentina una potencialidad no desarrollada. Y para no ser muy extenso, te podría decir, bueno, Antonio empieza desde el comercio minorista hasta pasar por todo lo que vos te imagines. La industria, por ejemplo, la del ácido sulfúrico, las fábricas de fósforo, papel, la compañía Fabril Financiera, el frigorífico, ¿no es cierto? Distintas formas de importación-exportación, el sistema financiero. Va a convertirse en presidente del Banco de Italia Río de la Plata. Después se vuelca, y ahí viene donde va a aparecer el surgimiento de Devoto, al negocio inmobiliario, que es que también se da como se dio en otros países, y lo vemos ahora, los de la burbuja inmobiliaria. Y él la ve. Y la última etapa de su vida, ¿no es cierto?, ya casi setentón, al desarrollo de las colonias agrícolas. Por eso hacen los grandes emprendimientos en la provincia de La Pampa, donde ellos compran 230.000 hectáreas que después van a crecer, fundan pueblos, hacen llegar el ferrocarril. Es decir, era un individuo con una capacidad monumental de trabajo, que no hubo actividad en la que él no se viera comprometido. Claro, un pionero. Era un pionero. No era un emprendedor, porque supo rodearse además de una serie de personas muy capaces. Por ejemplo, en ellos están vinculados los Busquiazo, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la cultura arquitectónica, etc. Los Quesada, hombres vinculados
muy importantes, supo rodearse de un grupo muy, muy importante, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Devoto es? Claro. Entonces, ¿por qué Devoto tiene que ver con Villa Devoto? Claro. Ahí viene la cuestión. Ya Devoto ya más o menos tenemos una idea. Fue un gran burgués que entendió que un país de un capitalismo tardío, atrasado, desarrollarlo. Por eso él está en lo que se llama la comunidad italiana de los Di Tella, etcétera, los Canales, los Terrabuzzi, que ven la Argentina como una posibilidad de desarrollo capitalista monumental. Perfecto. Y Antonio es el eje fundamental, él y sus hermanos. Lo que pasa que él quedó en la historia mucho más destacado que los hermanos, pero los hermanos tuvieron un rol muy importante. Eran 4 hermanos varones que vinieron a la Argentina. Cuando él ve el fenómeno de que la gente vivía mal, en condiciones, y que la inmigración, sobre todo con el impulso de Sarmiento, Avellaneda, era un fenómeno enorme, se necesitaba incorporar la posibilidad de que esa gente tuviera su vivienda. Claro. Entonces fundan ellos el Banco Inmobiliario, que no tiene nada que ver con el actual, sino que es un banco que propende al negocio de la venta de terrenos para el desarrollo de zonas urbanas. En el año 1888 se funda el banco y al poco tiempo hacen un emprendimiento en Palermo, que va a llamarse Villa Alvear. Villa Alvear en homenaje al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Un proyecto que funcionó bien. Eso los entusiasmó, pero la realidad económica política de la Argentina era crítica. Estaba Juárez Selman, que cae, después renuncia y es reemplazado por Carlos Pellegrini, que era su vicepresidente. ¿Cuál es el segundo paso? Antonio, al estar vinculado con muchas esferas, estaba vinculado también con el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, donde estaba un chileno británico que era Clark, que rentaba las tierras que los Altuve tenían en una zona alejada del centro ciudadano, que era lo que hoy es Devoto. Esa propiedad pertenecía a la sucesión de los Altuve. Los Altuve se dedicaron fundamentalmente a la actividad de la leche. Bueno, esta zona, los familiares vuelven a su país, el País Vasco. Ellos siempre reivindicaron su país, los vascos reivindican su país. Y la sucesión quería desprenderse. Clark era quien con su ferrocarril Buenos Aires Pacífico y San Martín utilizaba esas tierras y sabía que esta gente lo quería vender. Su vinculación con el banco inmobiliario y con Antonio le dicen: mira, se venden estas tierras. Ellos las visitan, Antonio las visita, no tenemos una época precisa, pero calculamos que entre fines del 88, Antonio viaja a esta zona. Yo escribí un cuento en base a eso, y ve la zona y le encanta. Es una zona alta de Buenos Aires, muy agradable, y es, curiosamente, la fracción más grande unitaria que había en la ciudad. Vos fijate que estamos hablando de 400 hectáreas. Claro, los límites de esa propiedad de los Altuve era, para ubicarlas en las calles actuales, Constituyentes, Lastra, Avenida Mosconi, Beiró, inmensa. Sí. Y ese va a ser en principio el límite original de Devoto. Entonces se establecen las relaciones a través de Clark con los sucesores, y Antonio propone al banco hipotecario la compra de esa fracción para iniciar un emprendimiento inmenso, 200 manzanas urbanizables, pero con un concepto moderno, es decir, manzanas rectangulares como Haussmann en París, después de la reforma cuando se produce el estallido de la Comuna de París, con zonas arboladas, con un lugar donde la gente pueda salir, como lo dice en la carta al intendente, salir de esa vida miserable de los conventillos y tener un lugar. Y es así que Bosquiazo hace el proyecto. Y vos te fijas, Devoto no es La Plata porque tiene diagonales, porque La Plata son manzanas
rectangulares en Claro. general. Devoto tiene manzanas cuadradas, digo, y Devoto tiene manzanas rectangulares, abundan las manzanas triangulares. Tiene un diseño alrededor de la plaza muy curioso. Es decir, que fue deliberadamente diseñado. Es decir, porque Antonio estaba relacionado con una élite muy importante en los diversos aspectos de un desarrollo inmobiliario. Presentan, después de la visita en enero, hace una reunión con el banco y propone que se compren las tierras. Su personalidad evidentemente era muy, muy importante, muy fuerte, que convence. Muy influyente. Muy influyente. Entonces, en febrero se hace la escritura, se compra toda esa fracción. No vamos a hablar de dinero, pero hablemos de 2 millones de pesos oro de aquella época, lo cual hoy sería millones de dólares. Muchísimo dinero. Presentan el pedido de la creación de un nuevo pueblo, así tal cual, de un nuevo pueblo al intendente. La carta es del 4 de abril. Morales, que es parte de los que va a trabajar también en el proyecto de Antonio Boto, era un alto funcionario, un inspector de la municipalidad, en aquel entonces era la municipalidad. Y Guillermo Cranwell era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que duró muy poco, por sus negocios raros. Presentan la carta el 4 de abril de ese nuevo proyecto, donde le hacen propuestas, donde ellos donan toda una enorme cantidad de terreno para las calles, para las avenidas, para las plazas, etc. Y el 13 de abril Cranwell autoriza el proyecto. Quiere decir que el 13 de abril es el día de la creación de Villa Devoto. Por eso nosotros decimos, Villa Devoto no es una cosa que surge como surgieron otros barrios, porque hay un remate. No, porque Devoto no se hizo los remates tradicionales, se hizo a través de la venta de una institución. Entonces el barrio se fundó. ¿Y quién es el fundador? El Banco Inmobiliario. La gran confusión es que lleva el nombre de Villa Devoto. Claro. Que yo te decía, era por el prestigio del apellido. O sea, de fue Antonio. decisión de Antonio ponerle Villa Claro. Devoto. Supongo que sí, o se lo planteó el directorio en homenaje a él. Entonces, el 13 de abril crea la fundación. Yo tenía la charla que hicimos antes, yo te decía que ese proyecto se frustra. ¿Por qué? La idea no era hacer lo que en principio surgió, que fue un barrio de residencias importantes. Un pueblo. Un pueblo para la gente que pudiera salir de los conventillos y encontrar un lugar donde desarrollarse. Vos fíjate que en aquel entonces, a pesar de que la situación económica de los trabajadores, de la gente que vivía de su salario no era buena, el objetivo era hacerle accesible la compra con periodos largos, etc. Pero eso no se pudo dar por la crisis del gobierno de Juárez Sedma. Claro. Que va, primero hay la revuelta o rebelión del 80, del 90, perdón, que se llama la Revolución del Parque, que no fue una revolución, fue una sonada cívico-político-militar que hace que tenga que renunciar. Al renunciar, el proyecto ese entra en crisis, porque el país económicamente estaba en crisis. Muchos se lo planteaban al banco, pero la dinámica de este proceso no lo vieron. ¿Qué sucedió? Al año siguiente el banco es disuelto y convertido en la inmobiliaria compañía de seguros, que va a tener una trayectoria enorme, y donde Antonio y todo ese directorio que se recicla en la compañía de seguros va a ser lo que crean los seguros para el campo, contra el granizo, crean la novedad de más absoluta. Es decir, Antonio, toda esa experiencia que venía de Europa, la vuelca a la Argentina. Pero para no quebrar, para no estafar o para no defraudar, el banco inmobiliario tiene que hacer dos cosas. Una parte se la devuelve a los Altuve porque no la puede pagar. Una parte la paga, ¿no es cierto? Y una parte a los accionistas se la devuelve en superficie. Y eso hace lo que un barrio popular se convierte en un barrio semi-aristocrático, que es el donde vemos todavía hermosas residencias. Claro. Una de ellas, la de Antonio, donde está la escuela secundaria, que no era la casa donde él vivía, porque él vivía en el centro, pero era su casa de fin de semana. Una casa muy importante porque ahí él recibía visitas
de gente prominente de la época en el poder económico y político. Ese proyecto se frustra en una etapa, queda abortado, pero muchos se van a radicar y entonces aparecen los Quesada, los Estopani, muchos vinculados al banco o a la actividad política y hacen esas hermosas residencias que primitivamente son las que impulsan lentamente el desarrollo del barrio, lento. Se abortó de alguna manera el proyecto original. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Toda crisis en Argentina, la Argentina es como un sub y baja, ¿viste? Sí. Entonces en algún momento viene la reactivación, en Claro. algún momento. A partir del 95-96, Villa Devoto empieza a ser ocupado de alguna manera por muchas instituciones, de las cuales varias eran de tipo religioso. El seminario, 1897, su iglesia, el asilo San Vicente de Paul, que era un asilo de huérfanas, entre otras instituciones, ¿no es cierto? Las Claro. Hermanas de la Misericordia, y además la colectividad italiana, que muchos decimos los chicos nacen con un pan bajo el brazo, los italianos nacían con un fusil bajo el brazo, porque Italia fue un país siempre en guerra. Entonces fundan un club que se llama de tiro al ceño, tiro a la paloma, y va a ser muy atractivo. Empiezan a ver esos núcleos religiosos y aparece este club. Y se da un hecho curioso, que es importante y grave, que es los conflictos de límites con Chile. Entonces ese centro, que era de certámenes de tiro, Sí. donde estuvo Alvear y venía mucha gente importante, empieza a ser lugar para entrenamiento de las tropas, porque estábamos al borde de la guerra con Chile. Claro. Van conociendo esa zona. Por otro lado, había ya quintas, porque toda esa zona, a la periferia de los Altuve, eran todas quintas. Y algunas quintas se empiezan a convertir en hornos de ladrillos. Sobre todo más en la periferia, sobre todo la zona norte, lindera con San Martín. Entonces algunas dejan de ser quintas para convertirse en hornos de ladrillos. ¿Para qué? Para poder alimentar las grandes obras que surgían. Ese fenómeno y cierta reactivación hace que mucha gente que era mano de obra conocía el barrio y empezó a comprar. Entonces empieza a aparecer el mundo plebeyo de Devoto, más a la orilla. Claro. Todo ese fenómeno se va a concretar en un crecimiento lento al principio, pero firme, hasta que se consolida el nuevo Devoto más o menos en 1924. Ya casi no quedan tierras para vender, se amplía la silueta de Devoto, llega hasta Jonte, todos decían Jonte, se comen a Monte Castro, llega hasta la futura General Paz en Devoto Norte, pierde una parte hacia Villa Pueyrredón y toma parte de la familia Raffo llegando hasta López de Vega. Entonces esa nueva silueta es la que hoy más o menos vemos, pero fue sí fundado y fue sí un emprendimiento deliberado que tuvo una contradicción entre los objetivos y su propio desarrollo. Eso es el nacimiento de Devoto. Eso es digamos, el hecho histórico. Devoto tendrá mucho que ver, pero no es el fundador, que es lo que siempre recalcamos. Es el banco inmobiliario y un montón de factores sociales y económicos que hacen que tenga Devoto una característica tan distinta a otros barrios. Porque no nace porque había una gran fábrica de cuero como en otros barrios o un frigorífico. Nace como un proyecto urbanístico para residenciales. Perfecto. Bueno, esa es la primera parte. Pues hay muchas historias más, cómo surgen las instituciones. Entre ellos la de 1896, poco tiempo después de la fundación de Devoto, que es la Sociedad de Fomento de Villa Devoto, que va a tener un rol enorme en lo que va a ser el desarrollo de la urbanización y las necesidades vecinales. Ya me contará. Aquí termina la primera parte de la historia Excelente. larga. Muchas gracias. ¿Cumplimos el espacio? ¿Apuntaba para ahí? Sí, sí. ¿Sí?